En este presente video les estaré hablando sobre el derecho internacional, cuyo tema corresponde al de la tercera evaluación de la materia de Relaciones Internacionales de la Maestría de Negociaciones Económicas Internacionales, Universidad Latinoamericana y Caribeña. Comenzaremos por definir qué es el derecho internacional, como aquel conjunto de reglas que determinan la conducta del cuerpo general de los estados civilizados en sus relaciones recíprocas. De acuerdo a los planteamientos de Hans Kelsen, la juridicidad de las normas internacionales está condicionada por la posibilidad de encontrar en su seno la relación de imputación, ilícito o sanción, que permita considerar todo el sistema como un orden coercitivo. En uno de sus planteamientos también alude que el principio de no agresión y el de resolución pacífica de las controversias se convierten en los criterios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Sin embargo, en el orden internacional no existen órganos centrales especializados para la formación y ejecución del derecho. Tampoco rige el principio de división de poderes. Además, no hay un órgano legislativo particular que pueda controlar o regular las acciones estatales. Por tanto, también no existe tampoco instancias centrales que apliquen las normas generales a casos concretos, sino que son los miembros de la comunidad internacional los que se encargan de dicha actividad, es decir, que a menudo es el Estado lesionado el facultado para reaccionar con una sanción frente al Estado que presuntamente ha causado la lesión, esto en un marco de algún conflicto o alguna guerra, que puedan acudir a ciertas normas generales en el sistema internacional que puedan permitirle a los demás defender la estabilidad de esta estructura. Por otro lado, el marco jurídico internacional se compone por sujetos de derecho internacional, en el cual son aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, porque es una comunidad política cuyos miembros están sujetos a una autoridad central y sus mandatos obedecen generalmente la mayor parte de ellos. Es un sujeto del derecho internacional debido a que aceptan acatar el sistema de reglas internacionales, además de ser recibido por aquellas comunidades políticas que poseen los derechos y están sometidas a las obligaciones conferidas por el derecho internacional. También las comunidades beligerantes. Estas son comunidades que procuran asegurar su independencia por la guerra, pero que todavía no están reconocidas como un Estado soberano. A menudo obtienen lo que se llama el reconocimiento de la beligerancia, cuyo efecto es el de dotarlos con los derechos, imponer las obligaciones de los estados independientes hasta donde lo exija la conducción de las hostilidades, pero no más allá. Sus buques de guerra se consideran cruceros legales y sus soldados se tienen por combatientes legítimos, pero sus gobiernos no pueden negociar tratados formales ni acreditar ministros diplomáticos. Asimismo, las organizaciones internacionales son entidades intergubernamentales establecidas por un acuerdo internacional, dotados de órganos permanentes propios e independientes encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídica distinta a la de sus miembros. Entre sus atributos que se le otorgan, les permite a las organizaciones internacionales celebrar acuerdos en función de su capacidad inherente, además de acreditar representantes ante los gobiernos de los Estados miembros y a su vez recibir representantes acreditados antes por los gobiernos de los Estados. También pueden incluso solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia. Igualmente está el individuo. El individuo es un sujeto pasivo del derecho internacional, ya que solo recibe de él derechos y obligaciones. No puede ser sujeto del derecho internacional activo porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. Esto es debido a que, tras los hechos cometidos o los crímenes de lesa humanidad que causó la Segunda Guerra Mundial, se toma en consideración que el individuo posee la responsabilidad inherente para asumir sus obligaciones bajo las normas internacionales. Las fuentes del derecho internacional son las que determinan de cuál medio proviene o puede provenir las normas jurídicas, o sea, que compone ese derecho. Para la mayoría de los autores sobre el tema, la fuente se divide en materiales y formales.
Las fuentes materiales son el contenido de una norma jurídica. Ellas determinan cómo se elaborará una norma jurídica. Factores sociológicos, económicos, psicológicos, culturales llevan a una toma de decisión que luego puede ser formalizada en otras fuentes del derecho internacional. Las fuentes formales son los métodos y procesos de creación de normas jurídicas. Se considera que dentro de las fuentes del derecho internacional, los tratados internacionales tienen una especial importancia, lo que no significa que poseen una mayor jerarquía frente a restantes fuentes, debido a que los tratados internacionales son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos con el propósito de crear o transferir derechos u obligaciones. También se encuentran las costumbres internacionales. Se puede definir como el reconocimiento general de los sujetos internacionales a ciertas prácticas que los estados consideran como obligatorias, por lo que constituyen una fuente jurídica no escrita que cuenta con elementos constitutivos, uno objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo consiste en una práctica general. Elemento subjetivo, opinión iuris, es el reconocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. Otra tercera fuente del derecho internacional son los principales principios del derecho, que son aquellos principios éticos o políticos fundamentales que inspiran o que forman parte de los sistemas jurídicos nacionales. Tuvo lugar en los orígenes de los tribunales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando no podían fundar su decisión en alguna norma consuetudinaria o convencional existentes, por lo que basaban su opinión en los principios del derecho existente, es decir, los ordenamientos jurídicos internos de los estados. Además de las fuentes primarias, el derecho internacional también tiene como fuentes las decisiones judiciales y las doctrinas publicistas. Ellas se denominan nuevas fuentes o medios auxiliares. Se consideran a la doctrina y a la jurisprudencia como medios auxiliares, lo cual deja en claro que no constituye una fuente formal, sino que son fuentes subsidiarias que sirven para determinar el contenido de normas existentes o interpretar su significado. Antes de finalizar, es importante mencionar que el derecho internacional se divide en público y en privado. El derecho internacional público es el que está capacitado en regular las relaciones entre estados y los organismos internacionales. Sus principales criterios o principios son la igualdad soberana de los estados, no intervención en los asuntos internos y externos entre los estados, la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias, el respeto de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Por su parte, el derecho internacional privado es el derecho que regula las relaciones internacionales entre las personas privadas, naturales o jurídicas. Dentro de sus principios encontramos que apuesta por la extraterritorial de la norma, el trato al extranjero, es decir, un principio que equipara las condiciones entre el nacional y el extranjero, y por último, la reciprocidad del derecho privado. Tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado, para finalizar, son derechos supranacionales que poseen gran relevancia en la actualidad, dada la globalización del derecho y de los sistemas de integración que generan nuevas categorías jurídicas supranacionales y nuevas jerarquías que modifican las jerarquías tradicionales.